Sean bienvenidos mis queridos hermanos a esta nueva jornada de nuestro culto dominical de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. El día de hoy, domingo 21 de marzo del año 2021 a las 9 de la mañana, con el tema el Padre. El versículo bíblico que estaremos usando como base sería Mateo 23, 9, a lo cual quiero aprovechar en este momento a enviar un caluroso y fraterno abrazo y felicitaciones a todos los padres que nos escuchan y a todos los padres de nuestra congregación y los que por primera vez nos escuchan. Mis más sinceras felicitaciones. Esperemos que los consientan ahí en casita. Nunca pensé que existirían superhéroes, solo los vemos en la tele, fantasía y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente, él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle bendición, papá. Te has esforzado, yo también lo he notado, buscando el pan y alimentarnos, para que en casa nada nos haya de faltar. Eres papá, ministro y hombre consagrado, no salen vendas con tu mano y la corrección no ha de faltar. Eres pastor y tus ovejas vas cuidando, sin olvidarte ni un instante de tu familia y tu hogar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, Por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle bendición, papá. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, Mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle bendición, papá. Queridos hermanos, les pido que me acompañen en un pequeño texto bíblico alusivo a lo que es el Día del Padre. Encontramos en Proverbios 3, 11, 12. Si usted me quiere acompañar, dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a un hijo querido. Y en actitud reverente cerremos nuestros ojos para poder
entregar esto en las manos del Señor. Amantísimo Padre que estás en la gloria, a ti sea la honra, el honor y el poder, Señor. Exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, Padre. Y te agradecemos, Padre, nuevamente, Padre, por permitirnos, Dios, estar juntos, Padre, como congregación, escuchando de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por cada una de las personas que están conectadas en sintonía de este culto dominical, Padre. Te agradecemos por cada uno de los invitados del día de hoy, Señor, así también como la congregación habitual de la iglesia que te escucha, Padre. Te damos las gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y nos has hecho entender, Padre, que solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor, y que solo tú, Padre, eres la roca de la salvación, Padre. Te pedimos, Señor, que lo que el día de hoy escuchemos, Padre, quede sembrado en nuestros corazones y así también podamos transmitirlo a nuestras personas cercanas, Padre, y poder esparcir la semilla de tu evangelio, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasamos directamente a los himnos del Señor. Con nuestro himnario celebremos su gloria. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su gloria el himno número 161, titulado Cuán grande amor. En la carta a los Efesios 2, 4 y 5 nos dice: pero Dios por su gran amor nos dio vida. Entonemos al Señor con gozo. Ahora vamos a entonar el himno 216. Aleluya, gloria a Cristo. El libro de Apocalipsis 1:5 nos dice: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A Él demos gloria y honra con esta alabanza.
A continuación entonaremos el himno número 235, a Cristo coronado. La palabra del Señor nos dice: adoran al que vive por los siglos de los siglos, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, 10. Entonemos al Señor con gozo. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 337. Él vino a mi corazón. En la carta a los Colosenses 1:27, la palabra del Señor nos cita: este misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonamos al Señor con gozo. Senda que el mal me trazó, yo solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz cuando de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz cuando
La vida que Cristo me dio, el vino a mi corazón. Pasamos al segmento de la información, hermanos, a lo cual rogamos estar atentos, tomar nota de lo siguiente. Les recordamos a los padres de familia y los niños de la Escuela Bíblica Infantil que pueden ingresar a nuestras clases virtuales por medio de la plataforma Zoom cada domingo por la tarde. Para mayor información puede comunicarse con el hermano Dani Raudales al número de celular 9647-6607. Serán momentos de mucha bendición y edificación para los niños. Están todos cordialmente invitados, mis queridos hermanos. Así también como que continuamos con el proyecto Tamal. También con el propósito de recaudar fondos en pro de construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días viernes con un costo adicional por el envío. Puede hacer sus pedidos al número celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Como otro punto, nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos ha regalado, en el Chimbo kilómetro 5 a pocos metros de Cortinas, Firenze. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Cuenta Banrural es 0270 1010 000 461. Repito, cuenta Banrural 0270 1010 000 461. Cuenta en BAC es 743 973 411. Repito, cuenta BAC 743 973 411. Y en Banco Atlántida tenemos la cuenta 014 72025 7410. Repito, cuenta Banco Atlántida 014 72025 7410. Y para sus ofrendas y diezmos, ya sea vía electrónica o visita en el banco o en autobanco, puede hacerlo al número de cuenta 11 401 01 57 76-6 de Banco de Occidente. Repito la cuenta 11 401 01 57 76-6 de Banco de Occidente. Y para ello puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al número celular 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. En otro punto, hermanos, los invitamos a nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno de manera virtual este viernes 26 de marzo en los siguientes horarios: a las 7 de la mañana, a las 9:30 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y el cierre con el culto de oración a las 6:30 de la noche. Como otro punto, les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas redes sociales. En Facebook nos encuentra como @iglesiasg, en Instagram como iglesiacg y en Twitter como @iglesiacg y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Ya que estaremos orando por las ofrendas y en actitud reverente inclinando nuestro rostro. Amantísimo Padre que estás en gloria, te alabamos y te glorificamos, Señor. Venimos ante ti, Padre, agradecidos y dándote las gracias, Padre, en este momento, Padre, por las ofrendas, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas al dador alegre, Padre, y así también, Padre, que puedas bendecir a la persona que no tiene en este momento, Señor, que puedas proveer un trabajo, Señor, que puedas proveer los medios, Padre, para poder suplir tanto como sus necesidades y poder también cumplir contigo, Señor. Que puedas, Señor, recibir, Padre, de lo mucho que tú nos das, Padre, también darte, Señor. Que podamos ofrendar con alegría, Señor. Y, Señor, pon, Padre, sobre cada una de las personas con necesidad, Señor, también, Padre, los medios y personas, Señor, con corazón humilde, Señor, y con corazón dadivoso, Padre, para poder apoyar a nuestros hermanos en estos momentos, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasamos a escuchar un himno de nuestro himnario Celebremos su Gloria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación.
Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Y bueno, mis queridos hermanos, les invito a que puedan escuchar el mensaje que dará el hermano Ángel Ortega, al cual pido su total atención. El tema que estará exponiendo el hermano Ángel Ortega el día de hoy sería el Padre, con el versículo base de Mateo 23:9. Muy buenos días, hermanas y hermanos, y los que nos escuchan. En ocasión de celebrarse o de haberse celebrado el 19 de este mes, el Día del Padre, me tomé la atribución de escoger ese tema acerca del Padre para intentar desarrollar y meditar en algunos pasajes de la Biblia, porque tiene bastante contenido acerca de ese tema. Para iniciar, quiero que me acompañen en una breve oración. Padre bendito, Dios de la gloria, te adoramos, Padre, en este momento, te alabamos, viniendo a ti en el nombre de tu bendito Hijo Jesús, a pedirte, Señor, el auxilio que necesitamos de tu Santo Espíritu para poder recibir de ti, Señor, la orientación, la guía que necesitamos, que tú ubiques en nuestra lengua las palabras que edifiquen, que nos edifiquen, Señor, las palabras necesarias acerca de este tema tan fascinante, lo que nos dice tu bendita palabra, Señor, acerca del mismo. En el nombre de Jesús nos abandonamos en tus benditas manos, Padre, confiando en que tú nos vas a guiar en todo. En Cristo Jesús, amén. Como les dije al principio, el Padre es el título del tema. Y el versículo que vamos alrededor del cual va a girar toda el contenido es Mateo capítulo 23, versículo 9. Posteriormente lo vamos a leer. El concepto de padre es bien amplio, muy, muy amplio. Y es histórico, es desde el inicio de la humanidad se ha venido
utilizando ese término con diferentes acepciones. Nosotros vamos a decir ahora que puede tomarse como un apelativo. Puede tomarse también como un calificativo a alguien de respeto. Aparece en la Biblia no solo en su sentido propio y estricto, sino también como en un sentido más amplio, como sinónimo a veces, y otras veces en otro sentido, como sinónimo de un antepasado, de un fundador, de alguien que originó, que causó, que es el originador de una estirpe, podría ser, de un emporio económico o familiar, puede ser referido también al fundador de una enorme familia. Por ahí lo vamos a ir desentrañando. En el Padre se encarna, en ese concepto se encarna y se centra la unidad de la familia, por ejemplo. Y más que todo, es lo que se utiliza. Es la referencia que vamos a encontrar siempre en las diferentes citas bíblicas que vamos a utilizar. Y es así como muchas veces se alude con ese término a la casa paterna. Nos hemos fijado en eso. La casa paterna no se refiere a la edificación de una casa, sino a la familia y el originador de esa familia que vive en esa casa, que se diseminó toda la familia en varios lugares. En el libro de Génesis, capítulo 34, versículo 19, encontramos que nos dice la palabra: y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Aquí viene un ejemplo: casa de su padre. La casa, repito, no se refiere a la... Puede ser que se incluya, ¿verdad? Pero es secundario. Lo fundamental es el originador de la familia, el padre, el que causó la familia. Más adelante vamos a ver que es el Padre al que nosotros nos referiremos, es nuestro Señor. A veces se le da también el nombre de Padre al abuelo de una generación dada. Génesis capítulo 28, versículo 13 al respecto nos dice: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí podemos observar que a Abraham se le dice Padre Abraham, y no quiere decir que Abraham era el padre directo de toda la generación, sino que el originador, era el originador de el pueblo de Israel. A los antepasados o al que inicia una estirpe, dije al principio, un emporio, puede ser un emporio familiar, un emporio económico, o una estirpe genealógica, por ejemplo, como nos lo dice en Éxodo capítulo 12, versículo 3. Leámoslo. Dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Volvemos a encontrar acá que nos dice que era según las familias
de los padres, había que ver el historial de cada familia, retroceder en el tiempo para ver quién fue el originador de esa familia. En el libro de Mateo, ya saltándonos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, versículo 9, encontramos lo siguiente. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ahí mismo en el libro de Mateo siempre, en el capítulo 23, versículo 30, nos dice la palabra, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Recordemos que hace una referencia aquí al trato que el pueblo de Israel le dio a los profetas que les enviaba el Padre Celestial para orientarlos, para dirigirlos. En un sentido metafórico, diríamos, se habla del Padre de la lluvia. Por ejemplo, en Job, capítulo 38, versículo 28, dice el Señor, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? También se le llama padre a un bienhechor de alguna comunidad, de un pueblo, de una nación, a alguien que ha tenido un historial en su vida y que ya en el cenit de su vida ha dejado una huella indeleble, ha dejado todo un historial de méritos, de muchos méritos. Por ejemplo, Job, capítulo 29, versículo 16, nos dice, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Job está aquí como recordando cómo era él antes de que le sucediera lo que todos conocemos que le ocurrió. Y se autocalifica como así, como padre. También el concepto de padre puede referirse a un sabio. En el libro de Isaías, capítulo 19, versículo 11, en su segunda parte de este versículo dice, ¿cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de sabios e hijo de los reyes antiguos? Cuando dice que yo soy hijo de sabios, quiere decir que tenía padres y de renombre, de gran estirpe, originario o venía de hijo de reyes antiguos. Se usa también al referirse a un consejero que puede ser un maestro, un docto en cualquier tema, ese puede ser un padre. Y si nosotros vemos hoy en día a la gente ya adulta, así como yo, muchos lo tratan así, padre tal cosa, padre esto, padre lo otro. Pero eso es muy usado por el vulgo y en algún sentido puede tener algún significado, pero la gente no medita en ese significado. Yo todavía no entiendo por qué ese término se ha venido popularizando tanto. El término padre también se usa, les dije también, en personas que sirven como consejeros. Uno en determinados momentos y en todas las comunidades, en los pueblos, en las naciones, hay personas que han sobresalido. Entonces uno busca consejo en ellos, sobre todo la gente que no conoce al Señor, porque nosotros tenemos al consejero de consejeros a disposición las 24 horas del día.
También puede usarse como título para personas que se desea honrar. Aquí viene el versículo originador de este tema que escogí. Mateo capítulo 23, versículo 9. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esta es palabra del Señor Jesucristo, dichas por el Señor Jesucristo. Mire la recomendación que le está haciendo al pueblo. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto merece una amplísima explicación, porque en la tierra tenemos a quien decirle Padre, pero por encima de ese Padre hay otro superior que nos hizo a todos, tanto al Padre como al Hijo. Y de ahí viene el hecho de que no podemos divorciar la palabra hijo de la palabra padre, o al padre no lo podemos divorciar del hijo, como querer separar a Cristo de la cruz. Quedaría sin significado la cruz. En el Nuevo Testamento, los miembros más viejos de una comunidad cristiana son llamados padres. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14 también. El 13 dice, os escribo a vosotros, padres, porque reconocéis al que es desde el principio. Y continúa, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Mire qué interesante. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios se revela, Dios se ha revelado a nosotros como el Padre de Israel, de su pueblo escogido. Es decir, Dios mismo se proclama Padre de su pueblo escogido. El libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22, nos orienta y nos dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo y mi primogénito. Es por ello que Israel se dirige a Dios como a su padre. Cuando dice Israel es mi hijo, se está tácitamente ubicando él como el padre de Israel. Si Israel es hijo, entonces, y él lo dice, Dios está diciendo que Israel es mi hijo, significa que él es el padre, aunque no lo diga. Pero eso es lo que está significando. En el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 16, encontramos lo siguiente. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. El pueblo de Israel está reconociendo, refiriéndose a su Padre Celestial. Como quien dice, no importa lo demás, lo interesante de aquí es que tú nos reconoces, tú eres nuestro Padre perpetuamente y para siempre. Israel, el pueblo de Israel, colectivamente, o sea, la nación entera de Israel, reconoce que Dios es su Padre, pero con algunas limitantes en la práctica. Indudablemente los israelitas creyentes habían nacido de nuevo, pero el Antiguo Testamento no nos da suficiente información, amplia información de que haya habido conciencia plena de una relación propiamente filial, de carácter personal, de cada individuo, de cada miembro de la sociedad. El creyente, en sí el creyente, es redimido de la servidumbre a la ley.
Eso va con nosotros. El Espíritu Santo hace efectivo, hace real la posición de hijo para el creyente. Es decir, que nosotros somos hijos del Padre Celestial. En el Nuevo Testamento sobresale esto con amplísimo explicación. Se destaca la paternidad de Dios respecto de Jesús, por ejemplo, empezando por ahí. El Señor Jesucristo, quien realiza o cumple lo mejor de la reflexión judía acerca de la paternidad de Dios. Por esa razón, el Nuevo Testamento nos habla de Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos que en Romanos capítulo 15, versículo 6, nos dice la palabra, para que unánimes, es decir, a una sola voz, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, nos dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y si seguimos buscando, voy a leer otro pasaje bíblico sobre este mismo aspecto. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, la palabra nos dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, mediante el Señor Jesucristo. El creyente puede dirigirse a Dios como Padre nuestro, sin ninguna reserva. El creyente estamos autorizados por el Hijo, por el Señor Jesucristo, acerca del trato para el Padre Celestial. Nosotros entonces, como consecuencia, somos hijos del Señor. Es una lástima, es un problema que debería despertar en las iglesias evangélicas, en el pueblo de Dios, en los que buscamos a través de la Biblia la verdad revelada, que es la palabra de Dios, y se predica en la iglesia a la que pertenecemos, la Iglesia Comunidad de Gracia, trata por todos los medios de no salirse de la predicación exacta de la palabra de Dios. De modo que podemos decir aquí que es una lástima, decía, es un aldabonazo que nos da la situación actual en la sociedad, no solo aquí en Honduras, sino en el universo entero. La comunidad internacional, montones de gente que no conocen al Señor, y cómo esos padres de familia van a orientar a sus hijos, si la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. Y entonces aquí viene el hecho de que no podemos separar al hijo del padre, ni al padre del hijo, porque el hijo, refiriéndome a nosotros los seres humanos, en algún momento de su vida se va a casar, va a tener hijos, y entonces, aparte de ser hijo, va a ser padre a la vez. Y ese padre y ese hijo, en la mayoría de los casos, no tiene los instrumentos, no tiene las armas para defenderse, mucho menos para orientar a su hijo o a sus hijos por el camino correcto, por el camino que lleva a la salvación, por el camino que el Evangelio del Señor Jesucristo nos ha trazado.
el Evangelio, y ya nos vamos a referir a ello, nace, se origina, el Evangelio del Señor Jesucristo se origina en el corazón del Padre de la gloria, del Padre celestial, de la infinita gracia, de la infinita misericordia, del infinito amor que Dios tiene por la humanidad. Las insinuaciones del Señor son de redención de la humanidad, de salvación, todos sus caracteres, sus características, sus métodos de trabajo, sus revelaciones en la palabra de Dios conducen a la salvación de la humanidad. Decía que el Señor, nosotros los creyentes en Cristo podemos dirigirnos a Dios como Padre nuestro. Este Padre nuestro, en algunos creyentes usan la palabra Abba Padre, y Abba Padre es una palabra aramea, si no me equivoco, es de origen arameo, del lenguaje arameo, y tiene un significado muy interesante, que nosotros lo usamos inconscientemente. Creo que no me equivoco al decir eso. Inconscientemente, en el sentido de que cuando clamamos al Señor en una oración, pero de todo corazón, genuinamente, entendiendo que somos necesitados de Dios, que en todo momento necesitamos al Señor, y cuando clamamos a Él, con una oración lastimera ante los ojos de Dios, y que el Señor, conociendo nuestro corazón, se da cuenta que sí lo hacemos con genuina realidad, con certeza, con convicción, con amor a Dios y con reconocimiento de que ahí en Él encontramos la solución a los problemas que le estamos clamando que haga por nosotros. Entonces decimos Abba Padre, que significa papá, papito, papaíto. Es una expresión, dice el doctor Carballosa, que es una expresión de cálido afecto. Me encanta ese término, esa expresión de cálido afecto, dice, de intimidad y respeto por el Padre de uno. Así debería ser la actitud de nosotros, primero a Dios y en consecuencia a nuestros padres aquí en la tierra, quienes nos engendraron. Pero antes de continuar en el desarrollo de nuestra relación con el Padre Celestial y con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando les estaba enseñando a orar a los discípulos, comienza así: pero vosotros oraréis así, dice en el versículo 9, Padre nuestro que estáis en los cielos. Entonces ahí, desde ese momento, quedamos nosotros autorizados por el Hijo, por el Señor Jesucristo, a referirnos y tomar a Dios como nuestro Padre Celestial. Mucha gente que no conoce del Señor, mucha gente inconversa, dice que sí, que Él es temeroso de Dios, que reconoce a Dios, pero no ha hecho lo que Dios le exige que haga para tener la opción de ser hijo de Dios. Y esa opción es buscar celosamente, en humildad, al Señor Jesucristo y entregarse a Él. Y desde ese momento es reconocido justo, y en ese momento sí puede clamar ante Dios y llamarlo como Padre, el Hijo, Padre, a través del Hijo, a través del Señor Jesucristo. En el libro de Isaías encontramos en el capítulo 41, versículo 10, un versículo que es
como es tan amplio, amplísimo, voy a buscarlo en la Biblia, no lo anoté por separado. Isaías 41, versículo 10. Someramente nos vamos a referir a algunos detalles. Dice el versículo 10, yo creo que todo el mundo lo sabe de memoria. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Allí encontramos, entre tantas otras cosas, en este versículo, la majestad de Dios, la grandeza de Dios, de la cual nos podemos alimentar nosotros, porque también se manifiesta ahí la miseria nuestra, la flaqueza nuestra, la debilidad nuestra. Por eso el Señor nos está diciendo en esos términos su condición. ¿Cómo podrá, por ejemplo, un padre inconverso instruir a su hijo? Y ese hijo, si no ha sido instruido, va a ser padre un día. ¿Y cómo va a instruir a los hijos que tenga? ¿Ah? El Evangelio del Señor Jesucristo, que es, por decirlo así, no sé si me equivoco al decir que es la doctrina de Cristo, tiene infinidad de significados para la humanidad. Y qué bueno, qué interesante sería que todos los padres, en esa celebración que se hace, que es prácticamente una fiesta pagana esa, porque el que menos está presente ahí, el que menos clamado es el Señor, en esas celebraciones del Día del Padre, el 19 de marzo, al menos aquí en nuestro país, y me imagino que en todas partes. La Iglesia, Comunidad de Gracia, dije al principio, se esfuerza por instruir a los hermanos que formamos parte de la congregación en la palabra de Dios, a través de la escuela del discipulado cristiano, para entender, para ir formándonos, porque cuando uno llega a los pies del Señor, no llega por su propia voluntad en primer lugar, sino porque Él lo ha traído. Yo me imagino como que lo lleven a uno de la oreja, jaladito, porque no quiere caminar hacia el Señor. Se predica entonces, o debe predicarse, todo mundo que se dice que es cristiano debe predicar el Evangelio del Señor Jesucristo para que las sociedades, en el caso de Honduras, que los padres tengan conocimiento y puedan orientar, según la palabra de Dios, a sus hijos. Voy a referirme a algunos poquísimos aspectos que he logrado anotar, investigar acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto va dedicado a los padres inconversos, y por qué no decirlo también al pueblo cristiano también. Tiene aplicación. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué consiste el hecho de que nosotros seamos buenos padres? Como dicen algunos, mucha gente inconversa se jacta, ¿no? Si yo soy un buen padre, le doy todo a mi hijo. Hay infinidades de ejemplos así, y tienen mal final los hijos. Si yo le doy todo, él ya sabe que yo trabajo para sostenerlo, etcétera, etcétera. Comenzamos a referirnos al Evangelio del Señor Jesucristo. Es, entre tantas otras cosas, un designio del amor de Dios, del amor de ese Padre celestial, generador
de nuestra vida y de la orientación que necesitamos para vivir conforme a su voluntad. Ese designio de Dios impregnado en el Evangelio, expresado en el Evangelio del Señor Jesucristo, es para salvación de los pecadores, no solo de Honduras, sino de toda la humanidad. El libro de la carta de segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, nos dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, desde la eternidad pasada estaba ese propósito en el corazón de Dios, pero que ahora, dice la palabra, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué bueno que todos los padres de familia, con sus hijos al pie, meditáramos acerca de estos pasajes bíblicos. El Evangelio del Señor Jesucristo es realmente un acto de gracia y bondad y misericordia de Dios a favor de los pecadores, a favor de la impiedad de los hombres pecadores. Imagínense, Dios buscando al pecador que es enemigo de él, la víctima buscando a su victimario, por medio del cual dice que ha dado a su Hijo como Salvador de esos pecadores. Así éramos nosotros. Y el Señor, por su infinita misericordia, nos trajo, no es que nosotros venimos a Él. Del corazón del Padre Celestial surge, emerge, nace el Evangelio. Nace y es revelado por el corazón del Padre Celestial. El centro del Evangelio, la sustancia del Evangelio, la esencia del Evangelio es Cristo, nuestro Salvador, al que debemos buscar permanentemente. Y Cristo es, voy a hacer una metáfora aquí, creo que no, bueno, si la palabra lo dice, ¿verdad? Que Cristo es el médico por excelencia, no un médico, sino el médico que cura infaliblemente todas las enfermedades del alma del pecador, del ser humano. Y algo más interesante, que es el médico que no cobra nada por su trabajo. Es gratuitamente su trabajo. Y algo más, él no rechaza a ningún paciente. Como vaya la persona a los pies del Señor, el Señor lo restaura y le da vida eterna al instante, desde el momento en que el pecador reconoce al Señor Jesucristo y su obra. El Evangelio del Señor Jesucristo es el medio divinamente escogido para salvación de los pecadores. Esto lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Voy a ver a la carrera si lo encuentro rápido. El Evangelio, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire qué interesante. El hombre debe aceptar, el hombre debe reconocerse a sí mismo de que es pecador. Mientras el hombre no descubre, no logra entender que es pecador y que va por mal camino y que el camino que lleva lo conduce a la perdición eterna,
Mientras el hombre no reconoce eso, no va a entender el humillarse ante el Señor Jesucristo y entregarle su vida. Este hecho significa no solo sentir que uno es un total fracaso sin Cristo, sino también comprender, no solo reconocer y aceptar, sino comprender que uno ha ofendido flagrantemente a Dios y que uno como pecador ha despreciado la autoridad, y no solo despreciado, sino que la ha desobedecido la voluntad de Dios. Y de esa forma se ha puesto en contra de Dios. Y algo más, no solo se ha puesto en contra de Dios, sino que ha ofendido a Dios y se convierte en un enemigo de Dios. Desconocer la autoridad de Dios es convertirse en enemigo de Dios. No reconocer el Evangelio y la obra de Cristo en la cruz del Calvario es ser enemigo de Dios. Rechazar el Evangelio solo lo hace un enemigo de Dios. De modo que el hombre ha arruinado su relación con Dios. Tiene cortada la relación con Dios. No le queda al hombre pecador ninguna otra opción. Ningún padre de familia, ningún hijo de ese padre terrenal puede encontrar otro camino de salvación, de solución a su problema. No hay otro camino para llegar a la salvación. El evangelio que estamos predicando significa presentar al Salvador como aquel quien por su cruz vuelve a reconciliar al hombre con Dios. Cuando digo cruz me refiero a todo lo que implica la crucifixión del Señor Jesucristo, su muerte, su entierro, su resurrección y su ascensión al cielo, desde donde no tardará en venir. Y hay que estar preparado, porque en cualquier momento de estos días seremos arrebatados para estar con el Señor. En la Iglesia de Comunidad de Gracia predicamos, intentamos hacerlo, al Cristo vivo, al Cristo real, no muerto. Presentamos el Cristo de la Biblia, de la revelación de Dios, el Cristo único que salva del pecado. Él es nuestro abogado ante Dios. Algunos dicen, bueno, que a través de Cristo buscamos la paz y que solo Él nos la da y que vamos en busca de la sabiduría, de prosperidad. Eso es separar a Cristo de la esencia de lo que hizo en la cruz del Calvario. Usted tiene, padre de familia, que viene de celebrar el Día del Padre, tiene que estar bajo la autoridad del Padre Celestial, si no, no tiene autoridad sobre sus hijos. Tiene que estar entregado a los pies del Hijo de Dios, de Cristo, el Salvador. No hay otra alternativa. No busque salvación, no busque una vida mejor en otro lugar. Cristo le conduce a la salvación eterna. Cristo es el Salvador, el Hijo de Dios, encarnado. Cristo, el Cordero de Dios, murió por los pecadores. Cristo es el Señor resucitado. Cristo, el Salvador perfecto. No hay nadie más que pueda salvar. Como padres o como hijos, debemos reconocer que ninguna teoría sobre la expiación que hizo Cristo puede sustituir al Evangelio. Hay muchos predicadores de televisión que se ufanan y lo que predican es una sustitución que hacen del papel de Cristo Jesús haciendo la expiación para nosotros, para salvación nuestra.
El Evangelio, ya lo dije, es nacido en el corazón del Padre Celestial. Jesús era realmente Dios el Hijo, hecho hombre para salvar a los pecadores. De acuerdo con el propósito eterno del Padre Celestial, Él vivió como hombre a fin de morir como hombre para salvar a los hombres, y que su pasión y su homicidio judicial fueron realmente y absolutamente su acción salvadora de quitar los pecados del mundo. Que el Señor nos bendiga a todos. Por ahora hasta aquí vamos a llegar. El Señor les guarde y les bendiga abundantemente. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. En este momento pasamos a la presentación de nuestra escuela bíblica infantil, en la cual sería la clase Abejitas. Los niños serían Jennifer y Santiago, y la maestra es la hermana Ana Paola. El versículo que estarán recitando sería Isaías 41:10. Gracias, hermanos, estamos aquí con estos dos niños de nuestra escuela bíblica infantil, agradecidos con Dios por su infinita misericordia y amor para con nosotros, y para recordarles también que debemos preservar la fe en nuestros niños y leerles la palabra de Dios. A continuación, nuestro versículo, que lo vamos a decir a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Y bueno, mis queridos hermanos, hermanas, hemos llegado a el final de nuestro primer culto dominical, pero los invito a seguir participando y seguir en sintonía de nuestro culto dominical en horario de 11 de la mañana. Esperamos que sigan en sintonía en nuestras páginas de redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Dios bendiga sus vidas.